Julián, buenos días. Olga, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente con la intención de esta coincidencia, que ya es la 11, poder cerrar el tema de la adolescencia. Claro que sí. Bueno, entonces yo voy a recordar una idea básica. Sí. Se trata del paso desde la infancia, pasando por la puerta de adolescencia, a la primera juventud, a la juventud temprana. Ujú. Eh, yo decía que para mí el asunto más importante es que comienza el proceso de dejar atrás los padres y los hermanos, es decir, la pequeña familia, y prepararse para ser autónomo en la vida. La característica de la infancia, sobre todo de la infancia más temprana, es la heteronomía, la dependencia de los padres. Bueno, esa infancia tiene dos grandes momentos. El inicial, donde hay el lenguaje, pero todavía no sabemos hablar ni sabemos caminar. A eso Freud con razón lo llamaba la prehistoria infantil. Y luego cuando ya hay acceso a la palabra y en esos tiempos tempranos, por decir algo que es aproximado del momento del nacimiento hasta más o menos los 7 años, 8 años, ya hay elecciones de objeto que modifican ese narcisismo inicial que decíamos era autodestructivo. El, el, Luego, para las personas que nos escuchan y que no son psicólogos, cuando hablas de elecciones de objeto, ¿a qué te estás refiriendo? eh, en el ser humano suponemos que hay una capacidad de amar que va de la mano de lo que llamamos líbido o deseo. No compliquemos las cosas, digamos simplemente líbido, deseo, líbido en un objeto, madre, padre, hermano, tía, abuelo, ¿sí? Después en el colegio, un profesor o una profesora admirada, algún compañero, y llegará el momento de, en la adolescencia y en la juventud, pues, conseguir lo que llamamos novia y más adelante, como se dice coloquialmente, organizarnos en la vida, en pareja, tener hijos, etcétera. Entonces, todos esos procesos comienzan muy temprano y dejan una huella. Cuando pasamos a la segunda parte de la infancia, eh, a eso lo llamaban en la época de Freud, y Freud utiliza esa expresión periodo de latencia. Ahora se está investigando mucho qué es lo que pasa en ese periodo de latencia, que entre nosotros coincide con la llegada al colegio, cómo son las relaciones con los profesores, cómo son las relaciones con los compañeros, el tema pues de las envidias, de las agresiones, de lo que se llama bullying, todo eso deja huellas. Entonces en la adolescencia, que es ese periodo de transición, vamos a poner en cuestión los logros anímicos, cómo se ha ido organizando poco a poco sobre la base de normas, leyes, prohibiciones, costumbres, nuestra vida psíquica. Ya hay una conciencia moral instaurada en cada uno y de lo que se trata ahora es de poner en cuestión, por ejemplo, a nivel de elecciones de objeto, habíamos dicho el otro día que había tres posibilidades. Ujú. Como solo hay hombres y hay mujeres, guiándonos pues por la apariencia anatómica, un hombre puede elegir una mujer y la recíproca, una mujer puede elegir como objeto de amor y de deseo otra mujer y un hombre otro hombre. No hay más posibilidades. Entonces,
Si hubo temprano una elección amorosa de esas que se llama heterosexual, eso se lo puede verificar, comprobar, aceptar en ese periodo de transición o se lo puede modificar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace años, cuando yo trabajé con algunos adolescentes, algún paciente, hombre o mujer, me dijo, es que ser homosexual en Medellín está de moda en los colegios. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Que alguien que tenía una orientación, creo que así se dice técnicamente, Sí. heterosexual, pasaba por un periodo de homosexualidad, bien masculina, bien femenina. Entonces eso se puede eh, hacer, o bien al contrario, si había una atracción por el mismo sexo, pues modificarlo ahora. A eso es a lo que me refiero. Pero de todas maneras el asunto es reorganizar el psiquismo y empezar a tomar decisiones, que es lo que llamamos autonomía. Y eso pues ya el joven, por ejemplo, cuando va a elegir carrera, pues es muy importante poder hacer una carrera de acuerdo a los gustos, preferencias y deseos, y no la autoridad del papá, la mamá. Es que esta es una familia de médicos o ingenieros. A eso es a lo que me refiero. Bien, porque frente a eso del estudio, no sé, ¿qué percepción tienes tú de que se esté cerrando como este proceso académico del bachillerato para el paso a la universidad, 16, 17 años, y en ese momento se hace elección de una carrera? Tengo varios pacientes adultos que me han dicho como yo no sé ni por qué estudié lo que estudié. Esa definición a partir de gustos, de tal vez como estamos en la adolescencia, sí, que todavía estamos en la heteronomía y donde la postura del otro, la impresión del otro, la imagen que construyo para el otro es tan importante. Eh, Se elige muchas veces no alineado con los gustos, con lo que se desea, sino con lo que me dicen que está bien o con lo que me dicen que da plata o con lo que me dicen que tengo el perfil porque soy así y así. ¿Sí? Entonces, no sé, yo no creo salirme del tema, pero sí me parece como interesante esa reflexión alrededor de ese momento vital marcando una decisión que ya es, bueno, no necesariamente de la vida entera, porque hay quien puede cambiarla en algún momento, pero sí es muy trascendental, ¿no? Mira, tú dices algo cierto. Yo lo pude verificar cuando trabajaba como profesor en la Universidad de Antioquia. Cada vez llegan estudiantes más jóvenes, 16, 17 años. O sea, en el pico alto, voy a decirlo así, de la adolescencia. Uh-huh. Exacto. Cualquier ser humano a lo largo de la vida puede tomar decisiones equivocadas. Entonces, a veces uno se equivoca eligiendo una carrera. Después tendrá la posibilidad de buscar otra carrera que sea más afín. De Ahora, reorientar. sí, exactamente, de cambiar de carrera. Ahora el asunto se va volviendo cada vez más difícil, porque me parece a mí que las carreras largas en Europa, en los Estados Unidos, ya pasaron a un segundo plano. Mm. Aquí en Colombia hemos sido muy reacios, por ejemplo, a tener programas de pregrado. Yo recuerdo que hubo una discusión fuerte en la época en que fui jefe de departamento por cuarta vez. Digo,
recortar los programas para que el pregrado sea eso, muy básico, ¿cierto? 3 años, dicen en algunas partes del mundo, otros dicen 4 años, otros decían, bueno, un pregrado muy básico de 3 años y vemos la posibilidad de hacer un cuarto año con una especialización que le abra la puerta si quieren hacer una maestría. Yo lo que veo hoy, a pesar pues, de estar ya distanciado de la universidad, es que los doctorados y los postdoctorados van a ser cada vez más infrecuentes. Aquí en Colombia hay una realidad. Una persona con doctorado, postdoctorado, pues difícilmente encuentre trabajo en una empresa, en un banco, a no ser que esté conectado con un centro de investigaciones o con universidades. Exacto. Y el tema de los doctorados, postdoctorados, está muy conectado al mundo académico. Sí, En empresas, en otro tipo de roles, el hecho de llegar hasta un doctorado no hace diferencia en términos laborales, ¿no? La maestría puede que sí, porque habla ya de cierto grado de especialidad. pero lo que quiero decir es que, pues, si alguien toma, porque está muy temprano, 16 años, si alguien hace una elección equivocada, tiene la posibilidad de rectificar. Pero digo que también hay otra, en el panorama aparece una complejidad mayor, porque es que ya las carreras clásicas de mi época, que eran 5 años, pues ya en otras partes del mundo son 3 años, 4 años. Y ya las maestrías y los doctorados no resultan tan atractivas. Lo que resulta atractivo son las especializaciones. Yo recuerdo en la universidad una época en que tomaron mucha fuerza los diplomas. Un diploma se podía hacer en un semestre, en unos cuantos meses. Un Un diplomado, sí, especializado. Ah, diplomado. un diplomado. Y también tenía mucha fuerza en ese momento las especializaciones. Después, por decirlo de una manera burda, se fueron poniendo de moda las maestrías y los doctorados, muy importantes. Ahora quieren hacer especializaciones y quieren hacer diplomas, es decir, un muchacho o muchacha que termina una carrera, en vez de emprender el largo camino de maestría hasta doctorado y postdoctorado, emprenden la posibilidad de un diploma o de una especialización y muchas universidades en México, Argentina, Chile, Brasil, España, para hablar pues de donde se usa la lengua castellana, Estados Unidos y otros países de Europa ofrecen esos programas por internet. Entonces, fíjate que hoy las condiciones han cambiado. Sí, de alguna manera, Y ese cambio en esas condiciones, Julián, en algún momento hablamos de redes y esa inmediatez, la especialización es más corta y digamos que me da habilidades y competencias más concretas, más específicas a algo muy concreto, muy particular. Y no es que me abra todo un campo de conocimiento o no, o cosas en las que eh, me ahorro tener que conocer cosas que no me interesa conocer, que ya serían una maestría, una cosa mucho más extensa, o las maestrías que muchas veces, y los doctorados que tienen un énfasis en investigación y la gente no está como en esta línea de querer investigar, generar nuevo conocimiento, no necesariamente, hay gente que sí le gusta, ¿no? Pero también es el ritmo en el que estamos viviendo en este momento. Competencias específicas, saberes específicos que me permitan ser bueno en algo en particular y profundizar a partir de ahí. Es
Así es que funciona ya en este momento y en el internet y en las redes, eso es lo que está. Hay plataformas de cursos que te venden cursos de cualquier habilidad, de la que quieras. Cursos cortos de 3 meses, 4 meses, y ya ahí tú lo que vas es haciendo un montón de cursos para adquirir un montón de competencias claves en el rol que quieres cumplir. Exactamente, eso que tú dices está pasando hoy. Entonces yo digo que para un estudiante que sale del colegio, muchacho, muchacha, elegir se vuelve cada vez más complejo, Sí, porque el muchacho puede decir, no, es que yo quiero estudiar una tecnología y ser tecnólogo, ser técnico, pues aquí un técnico en otras partes del mundo es un ingeniero muy competente, sí, ¿sí? Entonces se va ampliando el abanico de posibilidades y cuando hay tantas posibilidades y tantas variables, se dificulta el asunto. Además, tú también decías algo, la influencia de los padres y las identificaciones con profesores del colegio sí. eh, tienen que ver con la elección de carrera, pero la realidad, creo yo, a no ser pues que hoy los colegios funcionen de una manera muy distinta, pensemos en una profesión tan importante como el derecho. Ujú. ¿Cuántas posibilidades, cuántas opciones hay en el campo del derecho o en el campo de la psicología? La aplicación de la psicología a muchísimos desempeños profesionales, ¿sí? Entonces, ¿yo por dónde voy a seguir? Yo que estudio psicología, ¿por dónde voy a seguir? Claro, Para mí, lo que pienso cuando me inscribo en psicología por primera vez no es lo que termino haciendo, porque pues obviamente tengo siempre la visión del psicólogo, del terapeuta como el clínico, ¿no? El que está en un consultorio o incluso el psicoanalista clásico en un diván y todo lo demás, que es lo que todavía la imagen que sigue rodando eh, a nivel social, pero luego me encuentro con un panorama mucho más amplio de opciones eh, y a veces es abrumador, es la palabra. sí, eh, estamos de acuerdo. Yo voy a dar una opinión personal. Ujú. Hoy en Colombia, eh, profundizar en el campo de la psicología social es cada vez más apremiante. Sí, Y de la eh, psicología política también, Julián, porque nosotros seguramente creo que sí. tenemos una deuda muy grande en en esa formación y en esa investigación y en ese saber cómo podemos aportar a la realidad social y política del país, o sea, por todo lo que nos ha pasado. Y todavía seguimos creyendo que, por ejemplo, esta formación tan parcializada donde el clínico sabe de clínica y no sabe de social, o el social sabe de social y no sabe de educativa, y el educativo sabe de educativo y no sabe de clínica, pero resulta que cuando tú llegas a los lugares, la gente no te va a diferenciar y te toca tener herramientas clínicas en un escenario comunitario, ¿sí? Para poder hacer ese afrontamiento. Entonces, esa partición como tan contundente de roles no termina siendo muy útil realmente en el campo de acción. Tú tienes toda la razón y añadamos algo más, Olga, que es de la experiencia pues, de todos nosotros. Es que por lo general un profesional hoy no trabaja solo, trabaja con grupos de profesionales con formaciones diversas. Entonces un psicólogo va a trabajar con ingenieros, con abogados, con médicos, ¿sí? Por tanto, se necesita, pues, no solamente tener en cuenta las comunidades, sino el diálogo con otros profesionales. Yo recabo psicología social, tú añades psicología política, de acuerdo. Y yo señalo también algo que es muy importante.
cuando los psicólogos se interesan por lo jurídico y por lo forense. Totalmente. Así como hay psiquiatría forense, también hay psicología forense. Entonces, cada vez es más complejo el abanico de posibilidades, cada vez hay más variables en juego y estamos apenas hablando de un aspecto de la vida, la elección de trabajo profesional, Que es parte, ¿cierto? que en este momento se toma, como dijiste ahorita, en la adolescencia, justamente. Sí, sí, sí. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Julián, En ese, la vez pasada hablábamos, porque quisiera como volver, que no se nos pierda lo de la adolescencia que estábamos mirando. Tú nos comentabas que la adolescencia pone en cuestión historias anteriores para confirmarlas o modificarlas, ¿no? Entonces, así es. y es como este puente también entre la infancia, la juventud y, bueno, obviamente luego la adultez. Pero la adolescencia entonces cumple un papel base en este tránsito, digamos, de esta infancia, esta juventud, de lo heterónomo a lo autónomo. En esta adolescencia está todo este movimiento emocional Así es. de identidad. Olga, así es. Lo que pasa es que en este mundo occidental donde nosotros vivimos es un proceso más largo, pero aquí en Colombia, por ejemplo, comunidades indígenas, ese paso se da muy rápido. Una niñita tiene su primera menstruación. Cuando llega el momento de su segunda menstruación, entonces ya la comunidad se organiza, hacen una fiesta de acuerdo a las tradiciones y las costumbres, y ya en muy poco tiempo, esa niña que para nosotros sería adolescente todavía, 14 años o 13 años o 12 años, para esa comunidad donde ella vive, ya debe asumir funciones de una mujer adulta. A eso es a lo que me refiero. Entonces hay muchos pueblos del mundo con costumbres muy distintas. Entre nosotros ese paso se toma un tiempo largo, a veces más largo de la cuenta, pero hay pueblos del mundo en donde en cosa pues de muy poco tiempo, semanas, a lo sumo meses, ya el paso se da. Y entonces esa niña o ese niño ahora pertenece al mundo de los adultos Yo y recuerdo tiene que, una adolescente en consulta, ya es adulta, estoy hablando que la tendría hace 15 años o más, ¿sí? Pero yo recuerdo que la queja así de la familia, de la mamá, era que esta niña está descontrolada, esta niña quiere salir de fiesta, esta niña quiere tener novio, tenía, no sé, 16 años, más o menos, y estaba como en el 10º grado del colegio, ¿no? Todavía estaba en bachillerato. Esta niña no hace caso, esta niña eh, llega después de la hora de llegada, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y cuando llega la adolescente, a mí me gusta mucho decirles, bueno, ya tengo, para mí tiene sentido hablar del lado A y lado B del cassette. Ellos no me entienden porque ya eso en este momento no es una referencia que tengan, pero ya yo tengo la versión lado A y lo que me ha comentado tu familia es esto, porque además me gusta mucho la transparencia, no hacerme la que no sé nada, ¿sí? Tengo una anticipación de una queja, de un problema, de un motivo de consulta por parte del adulto, ¿no? Que es el cuidado. Y ella, yo le digo, mi mamá dice que se están en la convivencia y estas dificultades, las que ya te mencioné, y ella me ha dicho lo siguiente, y yo lo quiero comentar aquí porque me pareció pues, brillante, que es de 15 años después me acuerdo, y me dice, Olga, lo que pasa es que si el cuento lo cuenta Caperucita, el lobo siempre va a ser el malo de la historia. Sí, entonces, claro, era esta visión de déjame contar mi versión de la historia, sí, y déjame contar también que yo no soy el lobo malo, no, estoy
sino qué es lo que pasa, qué me hace romper los límites como los estoy rompiendo, qué me hace enfrentarme a mi mamá como me estoy enfrentando, qué me hace quererme diferenciar de la manera en que lo estoy haciendo. ¿Sí? Y es el reto al atender a adolescentes, ¿no? Porque podría, si no es un terapeuta que esté realmente preparado, podría intentarse como que ese adolescente se acople a la expectativa del padre o de la madre, o que se calme, o que se arregle, o que se organice. Pero entonces la tarea adolescente, pasar a la autonomía, tomar las propias decisiones, estaría también en riesgo si uno lo que hace es que se vuelva juicioso nuevamente, que obedezca nuevamente y no se enfrente y no se rebele, que es parte de esta vivencia en esta etapa. Así es, Olga. Para ir cerrando, porque ya estamos cerquita Sí, nos de la quedan 4 media minutos. hora, yo quiero volver a temas de los que hemos hablado antes. Esto que tú acabas de decir me permite recordar lo dicho en otras coincidencias anteriores. Pues lo más importante es la palabra del paciente, sea niño para los que tienen ese trabajo clínico con niños, sean adolescentes, sean jóvenes o sean adultos. Entonces, si un niño llega, pues lo primero es hablar con el niño. Si un adolescente llega, lo primero es hablar con el adolescente. Después escuchará uno la versión de papá y mamá, o mamá cuando el papá no lleva al muchachito a consulta, pero siempre, siempre lo que hay que privilegiar es lo que te decía tu paciente. Depende de cómo se cuente la historia. Una es la vivencia del niño o del adolescente, y eso es lo que es importante, y otra es la mirada de los padres. Y tú dices, bien, no se trata de convertir al muchachito o al adolescente en el niñito juicioso y obediente. Ese no es el tema para profesionales como nosotros. Es más bien dejar hablar al niño, al muchacho, al joven, y cada quien se las va arreglando. Yo recuerdo una historia que conté de lo que me pasó con un niño una vez. La mamá tomó la decisión de no más. Más adelante, cuando ya era un joven universitario, tocó la puerta y después, para sorpresa, me lo encontré. Siendo adulto. Vivía fuera del país. Entonces, en cada momento de la vida, lo importante es la palabra que tiene para decir aquel que consulta. A eso es a lo que hay que prestarle atención. Se habla del adultocentrismo, ¿no? También como que el adulto es el que de alguna manera tiene la razón, y el niño o el adolescente lo que deben hacer es someterse a esa palabra adulta. Pero uno sabe que la tarea del adolescente justo es construir su propia voz y su propia palabra. Entonces, es acompañar, como dices, y escuchar y saber y conectar con esa presencia, con esas necesidades que esa persona está teniendo en este momento. Así es, Olga. Entonces, para cerrar, hay que recordar que los adultos también nos equivocamos, Sí. también cometemos errores y también tomamos decisiones inadecuadas. Bueno, me despido de ti. Muchísimas gracias por esta coincidencia, y la semana entrante continuamos. Gracias. Un buen día y un buen fin de semana. Gracias, Julián. Un abrazo. Chao.